Amigos, muy buenos días. Los saluda Bismar Mengoa en su programa Tu médico de cabecera. Estamos muy próximos a las épocas del invierno, días muy frígidos, donde nuestros niños empiezan a enfermar, y para esta ocasión el tema muy apropiado está netamente abocado al tema del friaje y los cuidados que nosotros debemos tener en casa, principalmente con nuestros niños. Para eso hemos invitado a la doctora Carla Manrique Rivas, y es médico familiar, quien nos estará acompañando para disolver cualquier tipo de dudas o preguntas que podamos tener. Gracias por estar con nosotros, Carla. Buenos días, Bismar, y buenos días a los amigos que nos están viendo por este canal. Y efectivamente, estamos acá para poder hablar un poco acerca de esta temporada. Estamos a comienzos del mes de mayo y con esto las temperaturas empiezan a descender. Y una de las principales consecuencias de esta temperatura son algunas enfermedades respiratorias a las cuales nos enfrentamos. ¿Qué tipo de enfermedades respiratorias son las que presentan generalmente los niños en esta época? Bueno, generalmente empieza desde un catarro simple hasta una faringitis, una amigdalitis, y una de las más severas infecciones es una neumonía. Es decir, estamos hablando de cuadros respiratorios tan simples y sencillos que se pueden manejar incluso hasta con algunos líquidos caseros en casa, pero que después ameritan un manejo por un médico, en este caso médico general, médico pediatra o especialista, en este caso la medicina familiar también, que está muy apegado a esto. Efectivamente, Vidmar, los cuadros respiratorios empiezan desde un simple catarro que va a ir acompañado con un flujo nasal, hasta complicarse con una neumonía. Nosotros como médicos de familia estamos capacitados para poder atender este tipo de infecciones respiratorias y poderlo hacer de una manera óptima sin tener los papás que llegar a automedicarse, que eso a la larga puede traer consecuencias fatales para los niños. Además de los problemas que ya nos has mencionado, no debemos dejar de mencionar aquellos problemas óticos, es decir, hay problemas de otitis, algunas complicaciones con conjuntivitis, pero el tema que vamos a tocar específicamente son las enfermedades que atacan a las vías respiratorias. ¿Cómo nos llega un niño con un problema de vías respiratorias? Bueno, un niño que tiene una infección de vías respiratorias va a tener malestar general, va a tener alza térmica o temperatura, va a tener flujo nasal, que puede ser desde un flujo nasal transparente hasta un flujo nasal que empieza a tomar un color, sea amarillo, verdoso, va a tener dolor de garganta, va a ser difícil para este niño deglutir los alimentos. Muchas veces va a estar con tos, a veces una tos irritativa o a veces una tos con expectoración. Y cuando ya hablamos de una neumonía, que es una infección mucho más complicada, hablamos de que el niño va a estar respirando más rápido y su estado general se va a comprometer. No sin dejar de mencionar los problemas óticos que acabamos de decir. El niño va a estar con dolor de oídos y muchas veces, en algunos casos, puede haber incluso secreción por los oídos. Algo que es demasiado importante es saber identificar este tipo de problemas. Los papás, me refiero tanto a la mamá como al papá, tienen que saber identificar este tipo de problemas que podrían generar a futuro una complicación más grave a la cual quisiéramos nunca llegar, que es la neumonía. Estos cuadros respiratorios, ¿por quién están producidos? Generalmente estos cuadros en los niños están producidos por virus y en algunos casos por bacterias. Ahora, estos microorganismos se diferencian. Los virus son mucho más pequeños que las bacterias y los virus no necesitan un tratamiento de antibióticos. Las bacterias sí, por eso es importante que los Yo quiero que repitamos este concepto que es muy importante, doctora Carla. Los procesos virales no requieren de antibióticos. Efectivamente, Vidmar o doctor Vidmar, los procesos infecciosos causados por virus no requieren antibióticos. El antibiótico no va a tener ningún efecto sobre los virus. Mientras tanto, si estamos hablando ya de un proceso bacteriano, sí, eso sí amerita un tratamiento antibiótico. ¿Cuándo distinguimos un problema del otro?
Bueno, generalmente los procesos bacterianos ya se caracterizan porque hay secreción purulenta, hay alza térmica, hablamos de los procesos de faringitis o amigdalitis, hay placas en la faringe o en la Es decir, cuando se le laringe. revisa la boquita, empezamos a evaluar la faringe, las amígdalas y empezamos a evaluar esas plaquitas. Así es. Que son unas coloraciones algo blanquecinas Sí, y hasta cierto punto hasta purulentas. Exacto, son como arrocitos pequeños que pueden encontrarse en las amígdalas, generalmente están en esa zona. Solamente bajo esas condiciones se puede utilizar antibióticos. Así es. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Definitivamente una de las medidas más adecuadas es acudir a un centro médico, ser evaluado por médicos, un médico general, un médico de familia, un médico pediatra, pero ¿cuál es la conducta? ¿Qué le decimos a los papás? Bueno, los papás, primero es bueno que a los niños cuando están con este tipo de infecciones respiratorias y desconocen si es viral o es bacteriana, primero tomen unas medidas generales, que son primeramente el aporte de líquidos calientes para el niño y si es que no tienen a la mano el acceso a un médico, a un centro de salud, bueno, se le puede bajar la temperatura con algún medio físico, como son con paños tibios. Acá recomendarles que nunca utilicen el alcohol porque es contraproducente. Bastantes líquidos tibios y bueno, los niños cuando están atravesando este proceso no tienen mucho deseo de comer cosas sólidas. A veces los papás se preocupan por este motivo. No hay problema, papás. Ustedes con tal que le aporten al niño líquidos, azucarados, sopas, calientes, el niño va a estar bien, lo pueden ayudar de esa forma. Hasta cierto punto el reposo, el descanso también en casa, tomando una camita, Sí. es también adecuado. Efectivamente, y si el niño ya tiene mucha necesidad de ir al colegio porque está en exámenes, presenta tareas, se recomienda que utilicen ropa abrigadora, que se cubra con gorro, con chalina, que cubra el ingreso del aire con una bufanda, que utilice guantes, medias gruesas, una ropa adecuada para estas bajas temperaturas. Muchos papás empiezan a preguntar y dicen, cuando mi niño empieza a tener dolor de garganta, empieza a tener fiebre, hasta cierto punto el malestar general, ¿debo mandarlo al colegio? De preferencia no. Sabemos que estas infecciones respiratorias son de alto contagio. Entonces, es un riesgo que el niño vaya en estas condiciones al colegio, tanto para él como para sus compañeros. Para él porque va a empeorar y para sus compañeros porque algunos pueden contagiarse de este proceso. Esos niños que todavía no han hecho ningún proceso respiratorio, las medidas más adecuadas es el abrigo. El abrigo, definitivamente. Y la ingesta de líquidos. Es importante que los papás preparen sus loncheras para los niños, ¿no? Las loncheras escolares deben estar conformadas por bebidas calientes o tibias, debe tener frutas. De preferencia algún tipo de cítricos, la vitamina C nos ayuda a combatir este tipo de problemas. Así es, todo la naranja, la mandarina, si pueden mandarle tibio también, si lo hacen en jugo, o sea, va a aportar mucho, proteínas. Acá nosotros somos ricos en la quinoa, en la avena, entonces podemos prepararles ese tipo de alimentos a los niños. Yo quiero que mandemos un consejo bastante importante a nuestra población puneña. Tenemos la mala costumbre de tener algún frasquito de algún antibiótico y de pronto, por el hecho de que tenemos varios niños en casa, tenemos la mala costumbre de administrar un antibiótico sabiendo de que no corresponde al proceso en sí, salvo que sea una prescripción médica. ¿Cuál es el consejo que nos das? Bueno, utilizar antibióticos que no estén prescritos por un médico lo que va a causar es una resistencia. Es decir, que la próxima vez que el niño realmente necesite tomar antibióticos, estos no van a funcionar adecuadamente. Por eso a los papás, me dirijo a las mamás, a los papás, que por ahí les quedó una porción de un frasquito, un antibiótico que lo usaron en el hermanito del mes pasado o hace 2 meses, no automediquen a sus niños. Ni tampoco dirigirse a la farmacia y pedirle el consejo a
a la persona que esté expendiendo los medicamentos a consumir algún antibiótico en sí. Mucho menos, sí, porque las personas en la farmacia no tienen el entrenamiento médico. Entonces, si ustedes quieren que su hijo realmente salga de este proceso respiratorio de forma rápida y esté bien curado, entonces tienen que darse el tiempo de llevarlos a un médico o a un centro de salud para que nosotros los examinemos y prescribamos la medicina que requieren en ese momento. Además que hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos, porque recordemos que también existen reacciones adversas a determinados medicamentos, alergias. Hay niños que nos hacen alergias a las penicilinas. Hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Así es, doctor, efectivamente, no todos pueden recibir penicilinas y sí, realmente las reacciones alérgicas muchas veces son fatales. Doctora Carla, cuando nosotros estamos con un niño ya con neumonía, son datos o signos o síntomas que son específicos. ¿Cuáles son esos signos y síntomas que debemos nosotros identificar? Uno de los síntomas de un niño con neumonía es la respiración rápida, ¿no? Se da porque el niño empieza a respirar mucho más rápido y clínicamente, o como puede verlo el papá, es en su tórax, en las costillitas, empieza a ver entre costilla y costilla un hundimiento de la piel, ¿no? Y eso ya quiere decir que el niño está haciendo un esfuerzo, mucho esfuerzo, para que pueda llegar el oxígeno a los órganos vitales. La neumonía es uno de los problemas que puede incluso matar. Efectivamente. Hay muchos niños en esta época del invierno que mueren por consecuencia de este problema respiratorio tan grave que viene a ser la neumonía. ¿Qué debemos hacer? Inmediatamente llevar al niño al centro de salud o al médico, al especialista o al médico familiar. En este caso nosotros como médicos familiares estamos en los centros de atención primaria. Entonces nosotros somos los primeros que los acudimos, que los recibimos y realmente diagnosticamos cuál es el problema. Entonces a los papás que ven este problema o este malestar, estos signos en sus niños, recomendarles que deben llevar a su niño al centro médico. Y no dar antibióticos, y no dar medicación. Exacto. Necesita la evaluación médica urgente. Exacto. Ese niño se puede morir. Se puede morir. Y eso es lo que queremos evitar. Muy bien. Doctora Carlita, de verdad muy agradecidos de poder estar aquí en nuestro programa, en Tu Médico de Cabecera. Un consejo final a nuestros papás. Bueno, recordarles a los papás que vivimos en una tierra, Puno es una ciudad muy linda, pero tenemos un clima que es un poco agresivo para nosotros. Entonces debemos tomar las medidas generales para poder afrontar estas bajas temperaturas. Ya habíamos hablado que el abrigo es algo muy importante que debemos considerar. No escatimemos esfuerzos para aportarles o darles a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros adultos mayores también la protección, la ropa, el abrigo que necesitan y la alimentación adecuada. Muy importante el tema alimentario. Y siempre recuerden, mis amigos, más vale 1 gramo de prevención que 1 tonelada de curación. Y será hasta su nueva secuencia de su programa Tu Médico de Cabecera.